estás estudiando la percepción del riesgo con el cambio climático. O sea, ahora mismo, ¿qué percepción hay o qué exactamente es lo que estás mirando? No, vamos a ver, mira, hay modelos. O sea, la percepción del riesgo del cambio climático se estudia fundamentalmente. Plantéate por qué. ¿Por qué la percepción del riesgo? La percepción del riesgo es un concepto psicológico que está, y que podemos llamar de carácter psicosocial o sociológico inclusive. ¿Cómo la sociedad percibe el riesgo del cambio climático? ¿Para qué vale? Para saber eso, ¿de acuerdo? Pero no tiene ningún efecto sobre el cambio climático. Yeah. Ahora, puede tener un efecto sobre el cambio climático porque hoy día sí sabemos, ya en este caso, que hay conductas que son de mitigación del cambio climático y hay conductas de adaptación al cambio climático. Sí. Entonces, si nosotros estudiamos algunas conductas específicas del cambio climático y estudiamos qué relación existe entre la variable percepción del riesgo y esa conducta de cambio climático, podemos valorar en qué medida, si la gente percibe mucho riesgo, va a hacer esa conducta de mitigación o no va a hacer esa conducta de mitigación, ¿de acuerdo? Y luego será, como te digo, el nivel político, los que decidan si realmente actúan o no actúan, si la ponen a disposición o no de la ciudadanía. Bueno, entonces te cuento brevemente en este tema. El cambio climático es un fenómeno físico, real, pero es un inobservable. Nadie observa el cambio climático, los científicos, pero los demás no. Pero todos sabemos que existe el cambio climático, porque nos lo dicen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación traducen lo que quieren traducir de lo que dicen los científicos sobre el cambio climático. Y lo ponen aquí delante. Pero ese concepto no es el concepto de cambio climático, es lo que los medios de comunicación ponen y que las personas cogen del cambio climático. Pero eso no es el cambio climático. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La gente cree que, por ejemplo, que los CFC producen cambio climático, y no producen cambio climático. Hay muchas cosas que creen las personas que produce el cambio climático y no lo producen. ¿Puedes dar más ejemplos de eso? Que pensemos que produce, pero en realidad no. Ahora mismo, perdóname, es que no me acuerdo, me has pillado ahora mismo. No, sé de muchos. En la conversación te voy a... Por ejemplo, los aerosoles. Los aerosoles producían pérdida de capa de ozono, no sé si recuerdas, bueno, eso era un problema hace muchos años, en los años 80, 90, y ahora eso está en la cultura y es una falsa creencia. No tienen que ver con el cambio climático. No tiene nada que ver. No tienen que ver. Pero la gente lo cree. Y entonces tiene efecto de verdad sociológicamente, aunque realmente no lo tengan. ¿Y por qué metieron ese miedo antes? En plan de, era por... No, porque antes tenía un problema. Este gas producía efectos sobre la pérdida de la capa de ozono, que es otra cosa distinta al cambio climático. Pero eso no tiene nada que ver. No tiene que ver con el cambio climático. Una cosa es que la capa de ozono, el sol pase más potente y entonces resulta que eso produzca los rayos ultravioletas, cáncer o no sé qué, y otra cosa distinta es el cambio climático. El cambio climático es el aumento de la temperatura por el efecto invernadero que se produce al emitir gases y no dejar que los gases salgan, y por tanto aquí se convierte en un horno. Eso es el cambio climático. O sea que son cosas diferentes el hecho de que entre más calor del sol desde fuera. El calor entra, el que entra. El problema es que no sale, esto hay que ventilarlo. Y si yo tengo aquí lo que se llama efecto invernadero, yo tengo aquí una boina, una capa, pues no sale el calor. Y cuando no sale el calor, pues esto es un problema. Y no es un problema, es que el cambio climático, para que te hagas una idea, cuando suba la temperatura no se puede enfriar. Porque si yo sigo teniendo la olla a presión y el sol sigue calentando, es muy difícil enfriar. Puedo no calentar más, pero puedo seguir, es muy difícil enfriar, ¿entendido? Sí. ¿Visto esto? Entonces es muy complicado, pero tenemos falsas creencias, creemos en consecuencias, y ahora te comentaré brevemente. Bueno, entonces una cosa es el cambio climático. Yo psicológicamente es un tema muy interesante, porque viene la ola 34 por el cambio climático, lo dicen los medios de comunicación. Este es el daño más caliente que ha habido en la historia. Esto es el cambio climático, ¿entiendes?
Pero nosotros, los ciudadanos, legos en el tema, nos lo dicen y no lo creemos. Vamos a ver, para que el cambio climático se produzca, quiero recordar, ahora no me acuerdo, pero imagínate que se tiene que subir el nivel del mar 5 centímetros. 5 centímetros que sube el nivel del mar. ¿Tú crees que se percibe que suba medio milímetro este año o 1 centímetro este año? Cuando tú vayas a la playa, no. ¿Se mide o no? No, no se puede percibir. Para eso hay que tener una tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos creemos que sube. Y entonces ya justificado, esto ha subido, pues ha ido por el cambio climático, tal, tal, tal. Eso no es el cambio climático. El cambio climático es una cosa mucho más grave y mucho más seria que la anécdota. De tal manera que lo que nosotros estamos pensando que es el cambio climático es a través de un constructo social que se monta en la sociedad, pero que no tiene que ver con el fenómeno físico, aunque el fenómeno físico exista y produzca graves destrozos. Te voy a poner un ejemplo de las consecuencias del cambio climático. Sube el nivel del mar. ¿Por qué sube el nivel del mar? Porque se va a producir el deshielo de los casquetes polares. No. No, no, no. No. Pero tú te lo creías, ¿verdad? Sí, vale. O sea, me acabas de... Pues tú coge un vaso de agua lleno al ras, mete un hielo, el hielo va a flotar, déjalo 3 horas, vamos a ver cuánta agua se ha derramado. Si no se ha derramado nada de agua, quiere decir que aunque se deshiele el casquete polar, no va a subir el nivel del mar. ¿Estás viendo? Sí. Vale. Pero cuando Groenlandia se deshaga, que está sobre la Tierra, entonces sí que se va a subir el nivel del mar. Cuando la Antártida se deshaga, que está sobre la Tierra, entonces va a subir el nivel del mar. ¿Visto? Sí. ¿Ves esto? Es otra razón distinta. Pero la gente cree que cuando se deshace el Polo Norte ya está subiendo el nivel del mar. Pero espera, ¿cuál es la diferencia entonces entre el Polo Norte Porque el Polo Norte está flotando. No se apoya sobre un continente. Por tanto, está en el mar. Ah. Bueno, ya, ¿ves? Sin embargo, Groenlandia está sobre la Tierra, ¿verdad? Alaska está. Entonces, si ese agua, hielo, se cae al mar, Vale. ¿vale? Pero además, cuando se caliente 1 grado la temperatura del mar, ¿qué va a hacer el mar? ¿Qué va a hacer el agua? Dilatarse. Entonces, ¿entiendes? Y si se dilata el agua más que la Tierra, en el mismo vaso va a subir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás viendo? Te digo, mecanismos físicos que son los que están influyendo en estas cosas. Sí, pero hay las falsas creencias que tenemos y que operan a la hora de percibir el riesgo. Porque si el periódico te está diciendo todos los días que es el cambio climático, las tormentas, pues siempre que hay tormentas el cambio climático, yo percibo el riesgo del cambio climático porque las tormentas se asocian al destrozo, ¿de acuerdo? Que hacen lo que fuera. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros podemos estudiar esos fenómenos, por ejemplo. Entonces, te digo, 5 niveles. Hay una profesora, una investigadora en Holanda que trabaja sobre ese campo, bueno, en el mundo, pero bueno, te voy a contar un artículo famoso de una persona que nosotros trabajamos sobre eso. ¿El cambio climático es real o no es real? Sí. Bueno, ¿te lo crees? Hay gente que no lo cree, negacionistas. Sí, pero eso siempre va a haber. Bueno, bien, pero vale, pero podemos crear un discurso negacionista. A lo mejor de las vacunas. ¿Entiendes? Sí. Segundo, ¿va a suceder o está sucediendo? La fantasía hasta hace poco era que venía, pero que todavía no había llegado. Y el cambio climático está desde el primer día que se empezó a generar una producción de energía que no te correspondía a la energía natural de la Tierra por su devenir propio, sino que había sido por intervención humana. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo eso está ahí. Entonces esa idea es o ya ha llegado o no ha llegado. Bueno, después ¿cuáles son las causas del cambio climático? Entonces, si yo sé las causas, que es lo que te estaba contando antes, es decir, por ejemplo, la gente no cree, una causa del cambio climático es el aislamiento de los edificios en nuestra sociedad. Si nosotros aislamos los edificios, no necesitaremos tanta energía y por tanto consumiremos menos energía, porque lo que produce el cambio climático es precisamente el CO2, es decir, el CO2 y los hidrocarburos, fundamentalmente. Entonces, si nosotros
no gastamos energía, y luego el otro es el metano, si comemos menos carne, habrá menos CH4 y por tanto la ganadería contaminará menos, que tiene un efecto muy contaminado muy fuerte sobre el cambio climático. La gente no lo sabe, se puede comer todos los filetes del mundo. Y tú bajas ahí probablemente y no lo sabes. Bueno, ahora empieza a decirse un poco más. Claro, esos son efectos sobre el cambio climático. Pero esos son efectos verídicos. Claro, causas, pero la gente cree que son causas o no cree. Si tú crees que son una causa o no causa, es más probable que percibas el riesgo del cambio climático mayor o menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Otros son las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? Y entonces tú puedes creer que las consecuencias son brutalmente malas o que las consecuencias son que sube la temperatura un poco, pero bueno, esto sigue igual. Entonces, si tú crees que hay consecuencias, inclusive tú puedes creer que hay consecuencias que no son ciertas. Y sin embargo, esas consecuencias que no son ciertas pueden ser muy importantes para ti y por tanto percibir el cambio climático de una forma muy grande, aunque la consecuencia no sea derivada del cambio climático. O al contrario, hay consecuencias que son del cambio climático y tú no conoces y por tanto no percibes el riesgo en función de esas variables. Bueno, eso es una de las cosas que estudiamos. O soluciones. ¿Cuáles son las soluciones al cambio climático? ¿Tú crees que pagar más impuestos a la gasolina es una solución para el cambio climático? No, bueno, nada, lo mismo lo que digas. Nosotros sabemos, no lo digo yo, lo dicen los norteamericanos también, que pagar más impuestos por la gasolina reduce el cambio climático. Porque evidentemente la gente consumirá menos gasolina y si consume menos gasolina, ahora yo que soy el productor de gasolina no quiero que se paguen menos impuestos. O yo que, bueno, estos son los problemas políticos, pero sí, estamos hablando de los problemas percepción social de las... o tener más de 2 hijos produce cambio climático, no, produce cambio climático. Porque si yo tengo 2 hijos, consume más, y si tengo 3, todavía más. Entonces, esto es así, quieras tú o no quieras. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos se cree que se creía que esto mandar cohetes a la luna y toda esta historia que producía efectos sobre el cambio climático, no los tiene. Pero está en la creencia, y entonces puedes estar a favor de los espacios del... SpaceX y todo. Sí, ¿cómo se dice? A volar, no, se dirá... ¿Cómo se dice? Colonizar o estar en el espacio no afecta al cambio climático. Afectará a otras cosas, pero no al cambio climático. Bueno, pero creo yo que puede afectar hasta cierto punto en términos de que para mandar esos cohetes o mandar esas cosas... Pues todo afecta, claro. Vivir afecta. Pero afecta mucho más que tú vayas a estudiar a Bath y venga tarde los fines de semana a ver a papá y a mamá. Claro, eso afecta más. Los vuelos ahora, todo el mundo volamos. Ya, bueno, digo todo el mundo no, eso es una mentira. Sí. Un porcentaje muy elevado de la población mundial vuela. Y vuela por capricho, total, por 50 euros me voy a Barcelona, me voy a Bath, o me voy a Londres, o me voy a París. Sí. Eso estás contaminando. Mucho. Ahora toda la población occidental está haciendo eso. ¿Tú crees que eso afecta al cambio climático? No. Hombre. No, pero si tú crees que afecta mucho o poco, es probable que el riesgo, la percepción de riesgo que tengas del cambio climático esté influida por ello. ¿De acuerdo? ¿Es esto? O otro aspecto es, ¿tú confías en las fuentes de información del cambio climático o no confías? Entonces yo no confío, bueno, los periódicos si se mienten, los periódicos mienten. Entonces, los científicos se lo inventan. Entonces se lo inventan. Todo este tipo de... La confianza en las fuentes de información también afecta a la percepción del cambio climático. Es decir, hay una serie de variables. ¿Yo cómo veo el cambio climático? ¿Como una cosa inevitable o como una cosa que se puede evitar? ¿A mí me afecta el cambio climático? Si a mí no me afecta el cambio climático. Yo me voy a morir si ahora sin que me importe el cambio climático. Porque el cambio climático afecta a generaciones venideras. Realmente. Algunos ahora como una inundación, pero también antes nos afectaba. ¿Estás viendo? Es a las generaciones venideras, cuando Andalucía sea un desierto y la gente que está en Andalucía no pueda vivir en Andalucía. Pero eso no voy a verlo yo, ni siquiera mi familia directa. Será los siguientes. ¿Estás viendo? Sí. Y luego es un fenómeno psicológico muy interesante, porque antes la psicología me afecta a mí. Se enciende la luz, miro.
¿Ves esto? Es decir, el estímulo lo ves y reacciono. Pero es un estímulo, que es el cambio climático, que es una construcción social y que no me afecta. Por mucho que diga la gente que le afecta, no le afecta. Es una construcción. Nadie ha visto el cambio climático. Como yo, si me enciende el ordenador, el móvil lo miro. ¿Ves esta idea? Pero cuando, por ejemplo, la gente dice que igual es falso, igual es una cosa errónea, como dices tú, cuando la gente dice, joder, es que cada año en verano las temperaturas suben más y más y más. Pero la gente no sabe. Esto ya lo veo desde hace 300 años. Es verdad que suben, pero suben un poco, es verdad. Pero es muy inapreciable. Si viéramos la curva, es muy inapreciable. Más allá de la curva que yo veo, digo, es verdad. Y si la televisión me dice que era esta, pero si la televisión dice como el año pasado, como el año pasado, como el año pasado, ¿tú qué dirías? Que es como el año pasado. ¿Te das cuenta? Es decir, es una construcción social. Totalmente. No es real. Lo cual no quiero decir que no sea real, ¿entiendes? Que puede ser real, pero no para nosotros. Para nosotros se construye en el medio y el medio no la pone delante, entonces nosotros lo compramos. Y lo compramos unos mejor, otros peor, psicológicamente, y dependiendo de cómo lo compramos, actuamos. Pero eso no quiere decir